Nadie miraba dos veces a Clara. Era de esas mujeres que parecían fundirse con el fondo de cualquier lugar, la fila del supermercado, el asiento junto a la ventana del autobús, el escritorio en la esquina de la oficina. No porque careciera de belleza, sino porque había aprendido, poco a poco, a esconderla. A minimizarse. A no ocupar demasiado espacio. Su rutina era simple. Despertar antes que el sol, preparar el desayuno, dejar la casa impecable y despedir a su esposo con una sonrisa suave que rara vez era devuelta. Luego, ir al trabajo, cumplir con todo en silencio y volver a casa para repetir el ciclo. Durante años, creyó que eso era suficiente. Hasta que dejó de serlo. Deberías arreglarte más, le dijo Martín una mañana, sin siquiera mirarla a los ojos mientras revisaba su teléfono. No cuesta nada intentar verte mejor. Clara, que sostenía una taza de café aún caliente, se quedó inmóvil unos segundos. ¿No te gusta cómo me veo? Preguntó con cuidado, como si pisara terreno frágil. Martín soltó una risa breve, casi burlona. No es eso, es que, la miró de arriba abajo, podrías hacer un esfuerzo. A veces siento que estoy casado con alguien, común. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Común. Clara sonrió, pero no era una sonrisa real. Era de esas que se usan para evitar que algo dentro de ti se rompa por completo. Entiendo, respondió. Pero no entendía. O tal vez sí, y eso era lo peor. Con el tiempo, esos comentarios se volvieron habituales. A veces eran directos, otras disfrazados de consejos. Comparaciones con otras mujeres, insinuaciones sobre su falta de estilo, pequeños gestos de incomodidad cuando ella aparecía en reuniones sociales. Y Clara, se fue apagando. Dejó de comprarse ropa que le gustaba. Dejó de usar el lápiz labial que antes la hacía sonreír frente al espejo. Dejó de hablar con entusiasmo sobre sus ideas. Dejó de ser ella. Una noche, Martín la llevó a una cena con colegas importantes. El lugar era elegante, lleno de luces cálidas, copas brillantes y conversaciones que parecían medir el valor de las personas en función de sus logros y apariencias. Clara se sentía fuera de lugar desde el primer momento. Sonríe más, le susurró Martín. Y por favor, no digas nada raro. Ella asintió. Se mantuvo cerca, en silencio, observando. Escuchando. Hasta que lo escuchó a él. Mi esposa, bueno, dijo Martín, riendo con un grupo de hombres, no encaja mucho en este ambiente. Es demasiado, sencilla. Las risas fueron suaves, pero suficientes. Clara sintió como algo dentro de su pecho se rompía con un sonido que nadie más pudo oír. Siguió de pie unos segundos, con una bandeja en las manos, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Luego, con una calma que ni ella misma entendía, dejó la bandeja sobre una mesa, y se fue. Nadie la detuvo. Nadie preguntó. Esa noche, caminó sola durante horas. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos húmedos, pero no lloraba. Era una sensación más profunda que las lágrimas. Era el reconocimiento doloroso de una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. No era que fuera común. Era que había permitido que alguien la hiciera sentir así. Cuando llegó a casa, el silencio la recibió como un abrazo frío. Se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre la silla y caminó lentamente hasta el espejo del pasillo. Se observó. De verdad. No como lo hacía antes, de pasada. No buscando defectos. Sino intentando encontrar algo, a ella misma. ¿Quién eres? Susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta inmediata. Pero algo dentro de ella despertó. Una chispa pequeña, pero real. Esa noche no durmió. Se sentó en la sala con una libreta vieja que encontró en un cajón. Empezó a escribir. No sabía exactamente qué, solo dejaba que las palabras salieran. Recuerdos.
sueños. Ideas que había abandonado. Habló de la mujer que quería ser antes de conocer a Martín. De los proyectos que había dejado de lado. De la forma en que se había reducido para encajar en una vida que ya no le pertenecía. Cuando terminó, el sol empezaba a salir. Y Clara ya no era la misma. Se levantó con una calma extraña. No había rabia. No había deseo de venganza. Solo claridad. Preparó la casa como siempre. Todo en su lugar. Todo impecable. Pero esta vez, no era rutina. Era despedida. Antes de irse, dejó una nota sobre la mesa. Corta. Simple. No soy común. Solo estaba en el lugar equivocado. Tomó su bolso. Y se fue. Sin mirar atrás. Cuando Martín despertó, encontró el silencio. Al principio, le pareció extraño. Luego, incómodo. Finalmente, irritante. Leyó la nota. Frunció el ceño. Dramática, murmuró. Pensó que volvería. Todos lo hacían. No tenía idea de que acababa de perder algo que nunca se molestó en entender. Part 2. 3 años pueden parecer poco tiempo. Pero para Clara, fueron una vida entera. Al principio, no fue fácil. Hubo días de duda, noches de miedo, momentos en los que la voz de Martín seguía resonando en su cabeza, repitiendo esa palabra como un eco imposible de silenciar, común. Pero también hubo algo más. Determinación. Clara empezó desde cero. Tomó trabajos pequeños, aprendió nuevas habilidades, se rodeó de personas que no la hacían sentir menos. Poco a poco, reconstruyó no solo su vida, sino su identidad. Descubrió algo importante. Nunca le había faltado valor. Solo le había faltado espacio para mostrarlo. Con el tiempo, sus ideas comenzaron a tomar forma. Lo que empezó como un pequeño proyecto para ayudar a mujeres en situaciones similares a la suya, creció. Se convirtió en una comunidad. Luego, en una organización. Y finalmente, en una fundación reconocida. Clara ya no se escondía. No necesitaba hacerlo. Una noche, recibió una invitación a un evento importante en la ciudad. Un lugar lleno de empresarios, líderes y figuras influyentes. Aceptó. No por validación, sino porque sabía que pertenecía ahí. El salón estaba iluminado con elegancia. Música suave, conversaciones fluidas, cámaras capturando cada momento. Martín también estaba ahí. Su vida había seguido un curso predecible. Éxito profesional, sí. Pero nada que realmente lo llenara. Relaciones pasajeras, conversaciones vacías, una sensación constante de que algo faltaba, aunque nunca se detenía a pensar qué era. Hasta que la vio. Clara. Desde el otro lado de la sala. Al principio, no la reconoció completamente. Había algo diferente. No solo su apariencia, aunque era evidente que había cambiado. Era su presencia. Segura. Tranquila. Imposible de ignorar. Clara, susurró, casi para sí mismo. El corazón le empezó a latir más rápido. La observó mientras caminaba entre la gente. No buscando atención, pero recibiéndola de todos modos. Alguien se acercó a ella con respeto. Señora Clara, estamos listos para usted. Martín sintió un nudo en el estómago. La siguió con la mirada hasta el escenario. Y entonces, la escuchó. Hace unos años, comenzó Clara, con una voz firme y clara, alguien me hizo creer que ser común era un defecto. Martín sintió que el aire se le escapaba. Durante mucho tiempo, viví tratando de encajar en un molde que no era mío. En la pantalla aparecieron imágenes. Proyectos, rostros de mujeres, historias de superación. Pero entendí algo, continuó. No hay nada más poderoso que una persona que decide dejar de minimizarse.
El público escuchaba en silencio absoluto. Hoy, esta fundación existe para recordarles a todas las mujeres que no necesitan cambiar quienes son para ser suficientes. Los aplausos llenaron la sala. Martín no podía moverse. Cada palabra era un reflejo de su propia ceguera. Cuando Clara bajó del escenario, él reunió valor y se acercó. Clara, dijo, con la voz más baja de lo que esperaba. Yo, no sabía qué. Ella lo miró. Y en su mirada no había rencor. Pero tampoco había amor. Claro que no sabías, respondió con calma. Nunca preguntaste. Martín bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Me equivoqué, admitió finalmente. Clara asintió. Sí. No hubo dramatismo en su respuesta. Solo verdad. Pensé que, él dudó, que no era suficiente. Clara inclinó ligeramente la cabeza. No, corrigió suavemente. Pensaste que yo tenía que ser alguien más para merecer tu respeto. El silencio entre ellos fue pesado. ¿Eres feliz?, preguntó Martín, casi en un susurro. Clara sonrió. Y esa sonrisa no era para él. Sí. Esa simple respuesta lo golpeó más que cualquier reproche. ¿Hay alguien más en tu vida?, insistió, con una mezcla de esperanza y miedo. Clara lo observó unos segundos. Sí. El corazón de Martín se tensó. Yo, añadió ella. Y en ese momento, él entendió. No había otro hombre al que culpar. No había competencia. Había perdido contra algo mucho más grande. La versión de Clara que él nunca permitió existir. Ella dio un paso atrás. Cuídate, Martín. Y se alejó. Sin prisa. Sin mirar atrás. Martín se quedó ahí, rodeado de gente, de ruido, de luces. Pero completamente solo. Y por primera vez en su vida, entendió la verdad que lo dejó helado. Nunca tuvo una mujer común. Tuvo a alguien extraordinario, y la perdió porque nunca supo verla.